bueno, quiero presentarme con ustedes. No he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes. Creo que esta es la primera sesión que tengo con este grupo. Había hablado ya con el profe Gustavo sobre algunos problemas que habían habido porque no habían asignado pues el docente de inglés. Y cuando a mí me asignaron, no me ligaron a la ficha. Entonces fue un problema porque pues se suponía que yo tenía que estar trabajando con ustedes, pero no estaba afiliado a la ficha, entonces no podíamos trabajar. Entonces, pues chicos, buenas noches. I want to introduce myself. My name is Camilo Andrés Treviño Reina. I'm going to be your English teacher for the rest of the term. Vamos a estar trabajando pues durante el resto de lo que queda, no solamente del mes, sino pues de este curso. Pero pues antes quería hablar con ustedes, quería como que me contaran, bueno, cómo les había ido en inglés antes de que pues el profe Wilson no estuviera, cómo les había ido con él. Sé más o menos en la parte de trabajo en la que ustedes están, sin embargo ahorita ya lo vamos a corroborar. Y pues nada, quiero que me cuenten un poquito cómo ha sido su experiencia, digamos, en inglés en este curso. Y pues ya más adelante vamos a ver las cositas que traje para que trabajemos el día de hoy, para que ustedes puedan trabajar un poquito más en la parte de inglés. Entonces, pues chicos, adelante, el que quiera hablar, los que quieran hablar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ángela. Pues al principio, pues sí, tuvimos unas clases poquitas con el Ujú. doctor y Sí, pues normal, nos fue bien con las evidencias, pero pues ahorita hemos estado pues solos desde la actividad 11 creo, sí. y pues hemos venido trabajando solos porque pues no podemos tampoco esperar, ¿no? Entonces, Ujú. pues, hemos venido trabajando en grupo, o por lo menos yo, y Sí. pues todo lo hemos estado realizando en grupo y pues a la espera de que pues usted nos explique pues para ver si sí nos quedó bien y pues para Ujú. verificaciones y para el nombre para poder saber a quién va dirigido los trabajos. Ok, bueno. Como les comento, pues mi nombre es Camilo Andrés Treviño Reina. Ustedes ya me pueden encontrar en la ficha. Ahí pues yo les hice la publicación el día de hoy, entonces para que ustedes estén pendientes de eso. Em, bueno, algo que yo quería comentarles, yo estuve revisando los trabajos de ustedes. Veo que solamente han llegado hasta el 11, como me comentan. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando dos actividades, que es la actividad de aprendizaje 14 y la actividad de aprendizaje 13, ¿vale? Son las que siguen después de la 11. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, para que no vaya a haber como ninguna confusión con eso. Ahora, volviendo a las calificaciones o las evidencias que yo encontré, no están las de todos. Digamos que solamente hay, déjame, yo reviso aquí un segundo. Ok. Solamente hay 12 calificaciones. La ficha tiene más de 20 personas, entonces pues hasta este momento solamente han entregado 12 personas. A pesar de que supongo yo ustedes están trabajando en grupos, no sé cómo lo estaban trabajando con el profe, entonces quería también que me comentaran esa parte. ¿Ustedes suelen trabajar en grupos los desarrollos de las evidencias o los hacen de manera individual? En grupo, pues el profesor Gustavo también nos dijo que siguiéramos trabajando así y pues hemos En venido grupo. trabajando en grupo todas las evidencias de Ok, inglés y de esto. ok, ok. Entonces, vale, no va a haber ningún problema. Ustedes pueden seguir trabajando las evidencias de esa manera. Eh, Quería que también me contaran cómo les iba con inglés con el profe, porque pues me cuentas que tenían poquitas clases, pero bueno, pues al hacer como profes diferentes, no sé él cómo se manejaba con ustedes y pues también quería que me contaran esa parte. Pues que lo que yo recuerdo, porque pues también fue hace harto, el normal, él dictaba la clase, nos hacía leer y digamos, Ujú. a veces en unas evidencias era como hacer la retroalimentación a lo último de Sí, un punto y entonces nos hacía, digamos, leer esa parte cuando eran diálogos y ya, normal, y ahí calificaba por la participación también. ok, ok. Bueno, eh, sí quiero como dejarlo un poquito claro porque de pronto yo no trabajo de la misma manera. La idea es que yo les doy la clase de introducción, ustedes obviamente vamos a revisar todo el material
que viene para el desarrollo de la actividad. Vamos a revisar las actividades, en este caso las evidencias, que el día de hoy tenemos dos, que son dos talleres. Y la idea es que ustedes, bueno, por participar también durante la clase y lo que ustedes quieran preguntarme y demás, pues obviamente, pero la calificación pues se las voy a asignar después de que se realice la actividad, ¿vale? O sea, después de que ustedes realicen la evidencia, pues es cuando se va a entregar la calificación. Entonces, para que ustedes lo tengan claro también, ¿vale? Ok. Evelyn Leal. Otra cosita también que quería dejarles claro, muchachos, es que en ese momento pues la clase está siendo grabada, ¿vale? Y cuando nosotros, o bueno, cuando yo termino las sesiones, generalmente lo que hago es subirlo a un canal de YouTube. ¿Por qué la subo a un canal de YouTube? Porque es mucho más fácil cargar más videos, más clases, ¿sí? Dentro de un canal de YouTube que subirlo a la plataforma. La plataforma generalmente no soporta una grabación de 5 o 6, entonces se colapsa. Entonces yo lo que hago es subirlo al canal de YouTube. Obviamente yo coloco el número de la ficha para que ustedes lo puedan encontrar, la fecha también, y pues ustedes pueden encontrar la clase, o para las personas que no pudieron venir, pues ustedes puedan ver la sesión y saber qué es lo que tienen que hacer para la próxima semana. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, otra cosa que también quería comentarles que yo había visto, ustedes ya están casi en la fase de ejecución. Quiere decir que no he revisado su libro de notas. El libro de notas es diferente a las calificaciones de las evidencias. Creería que ustedes ya casi están por terminar. Entonces, quería preguntarles si alguno conoce, alguno sabe la fecha exacta en la que ustedes terminan o pasan a etapa productiva, porque pues no la tengo clara en este momento. No sé si Ángela la sepa o alguno de los compañeros. Pues creo que es a finales de agosto, pero no sé muy bien el día exacto, no lo sé. 30 de agosto, o sea, tenemos más o menos 2 meses para Finales de terminar. agosto, no sé el día exacto. Ok, pero es finales de agosto. Ok, perfecto. Listo, chicos. Ok. So what we're going to be checking today. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? En este momento voy a empezar a compartirles la pantalla. Me avisan por favor si la pueden ver. Can you see it now, guys? ¿La pueden ver en este momento o no? Yes, teacher. Sí, señor. Ok, very good. Muy bien, chicos. Entonces, primero que todo, la idea es que ustedes sepan en qué estamos trabajando, ¿cierto? O qué vamos a trabajar. Vamos entonces a estar trabajando sobre la evidencia número 3, que está en la actividad de aprendizaje 14, ¿vale? Y vamos a estar trabajando sobre la evidencia 4, que está en la actividad de aprendizaje 3, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con este, pero antes de iniciar con este, es importante que ustedes, para los que no saben o no lo tienen muy claro o lo que sea, ustedes puedan encontrar dónde van a tener este material, ¿sí? Entonces, dónde va a estar el trabajo. Entonces, este taller lo van a encontrar, pues, en la actividad de aprendizaje 13, ¿sí? Y venimos acá, lo buscamos, es la evidencia número 4. Eso es para que ustedes lo tengan claro. Ahora, ¿para qué vamos o qué vamos a ver en este taller o sobre qué vamos a estar trabajando mayoritariamente? We're going to be talking about passive voice. Vamos a hablar de voz pasiva o lo que generalmente vamos a utilizar para el desarrollo de este taller. Entonces, ya vamos a ver de qué se trata el passive voice o de qué se trata. Y vamos también a ver bastante vocabulario que ustedes lo van a utilizar dentro de el taller. Pero la idea en este momento es explicarles el taller, que ustedes vean paso por paso, punto por punto, what you're going to be doing in that workshop, and then we're going to be moving on to this part. Después de que veamos qué debemos hacer en el taller, vamos a venir en esta partecita que nos va a explicar para ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, we're going to start over here. Vamos a venir a la primera parte. Nos va a hablar de que el taller está enfocado más que todo a la parte de lectora. Entonces, pues, esa parte ustedes de contenido ya la van a encontrar ahí. ¿Qué nos dice? Que vamos a realizar el workshop, que es este mismo que tenemos acá, Inferring from Context. Ahora, el objetivo principal de main objective o the principal aim
is to start to get more information from the context and the text. Entonces, la idea principal de este taller es que ustedes puedan entender el texto y también puedan hacer inferencias sobre lo que nos está diciendo un texto o el contexto en general, ¿vale? So, what we're going to be checking now. ¿Qué vamos a estar entonces viendo en este primer punto? Understanding the text organization. Dice, read the following text and answer the questions below. Nos dice que debemos leer este texto que tenemos acá, ¿sí? Y debemos responder las preguntas que tenemos aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a leer primero sin hacer ningún tipo de asociaciones de las cosas que tenemos acá. Ya se los voy a mostrar. Vamos a leer sencillamente cada uno de los párrafos que tenemos acá. Luego que nosotros tengamos una idea más o menos de lo que nos dice en este párrafo, what we're going to be checking over here, ¿qué vamos a ver acá? Vamos entonces a organizar el texto. Nos dice, organize the text. As you could notice, 5 sentences were removed. Como puedes notarlo, 5 oraciones fueron removidas. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí hay 5 espacios, ¿vale? Please check the following options to complete the text. Pay attention, there is one extra option that is not necessary. De estas opciones que nosotros tenemos acá, tenemos que escoger las 5 que obviamente mejor combinen o que tengan el significado a lo que estamos viendo en este texto. Nos da la advertencia, pay attention, there is one extra option that is not necessary. Nos dice que hay que prestar atención porque hay una que no es necesaria, o sea que hay una que está sobrando acá. Ya vamos a ver el texto, no se preocupen, vamos a hacer primero la lectura general del taller. Ahora, we're going to be moving on to the point number 2. Vamos a pasar al punto número 2, que nos dice finding synonyms. According to the text, match the proper synonym from each of the terms from column A with the synonyms from column B. Vamos a hacer algo muy sencillo, que es buscar el sinónimo de cada una de estas palabras. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de fashion, el sinónimo de increase, blur, certain, and emerge? Eso sería lo que deberíamos hacer en el segundo punto. ¿Vale? Luego, el punto 2 del punto 2 dice, reading between lines. Read the following text and answer the questions below. Nos dice que debemos leer el texto que tenemos aquí y responder ciertas preguntas. Entonces, ya medianamente lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo va organizado el taller. Point number 3, understanding active and passive roles. Nos dice que vamos a entender cuál es el uso de la voz activa y la voz pasiva. We use the active or passive voice to focus attention on the responsible agent of an action or the receiver, the object of the same action. Aquí nos está pidiendo que identifiquemos dentro de estos párrafos que tenemos acá, cuál se está utilizando con voz pasiva y cuál se está utilizando con voz activa. Entonces, ya lo vamos a ver, ya vamos a explicar qué es voz activa y qué es voz pasiva. Finalmente, después de esta parte, we're going to be checking that we need to, once more, organize the vocabulary or the words that we have over here. Nuevamente, después de organizar estas partes, o bueno, de decir cuál es pasiva, voz activa y voz pasiva, vamos a venir a este segundo punto en el cual nos está pidiendo que organicemos cada una de estas palabras dentro de este texto. Entonces tenemos 2 veces export, 2 veces start, y el resto son launch, test, sell, produce, call, and locate. Entonces, eso lo vamos a hacer después de terminar la parte de la voz activa y la voz pasiva. Generalmente no me gusta hacerlo tan largo porque sé que ustedes tienen muchos más trabajos y sé que, digamos, se puede complicar un poquito el asunto. Entonces, el punto número 3, yo lo estuve leyendo, no lo van a realizar. Creo que es un poquito largo y más cuando tienen otra actividad que también van a desarrollar. Entonces, el punto número 3 no lo van a desarrollar. El punto número 3 sencillamente pues es reescribir este párrafo en voz pasiva. El que lo quiera hacer, lo puede hacer, pero si no lo hacen, no hay ningún problema. No tengo problema con que no lo hagan porque pues sé que
es un poquito largo el asunto. Ahora, importante y que nos pide, that is going to be asking us to do, is that we check the reading workshop inferring from context. Nos pide que para antes de empezar a desarrollar este taller, ¿sí? Tenemos que hacer una lectura, que es la del documento que les mostré que estaba acá, ¿vale? Entonces ustedes vienen acá. Aquí tenemos Material, Supply Chain, Actors and Actions in Passive Voice. Entonces, vamos a venir a nuestro documento. We're going to be checking what is going to be happening over here. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar en esta primera parte. La primera parte nos habla sobre las acciones en voz pasiva y cómo lo podemos utilizar, cuáles son los actores, cuáles son las fases. Eso ya lo vamos a ver. Y también nos está hablando, nos va a mostrar Supply Chain Actors Vocabulary. Cuando nosotros estamos hablando en una cadena de producción, ¿cierto? Nos va a mostrar diferente vocabulario. Vocabulario que ustedes se supone deben estudiar y deben empezar a acostumbrarse a usar. Entonces, todo lo vamos a encontrar acá, ya lo vamos a ver. Esta es la primera parte. Y luego nos va a dar una breve explicación, que es lo que ya vamos a hacer, acerca de qué es la voz pasiva y la voz activa. Quiero preguntarles, chicos, si alguien en el público sabe qué es la voz pasiva y la voz activa. Si alguien sabe qué es la activa y la voz pasiva. O no tienen ni idea. No, la verdad, yo no sé. Dale, no hay problema. La idea, chicos, es que ustedes pues me digan, no, profe, no sé. Ah, bueno, no importa, vamos a ver. Ok, importante. ¿Qué es la voz activa y la voz pasiva? Aquí nos dice que se utiliza para expresar dos maneras de explicar una misma situación, aunque de diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de voz activa, when we're going to be talking about active voice, cuando vamos a hablar de voz activa, es sobre la persona quien realiza una acción, ¿cierto? Tenemos un ejemplo acá que nos dice, Noel Company produces different types of cookies. Entonces, ¿quién realiza la acción en este caso? Pues la compañía Noel, ¿cierto? Y como la compañía Noel es la que va a hacer la acción, pues esto es voz activa, porque tenemos a alguien que está realizando la acción. En este caso, pues la compañía Noel. La voz pasiva se centra en quien recae la acción. Entonces, hay que tenerlo claro porque pues es algo que vamos a desarrollar en este taller, en esta partecita. Ay, esta no, acá. Vamos a desarrollarlo en esta parte de acá abajo, entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos de voz activa, es quien la realiza, se centra en quien la realiza. Pero cuando hablamos de voz pasiva, se centra en sobre quien recae la acción, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiáramos esta oración, que sería Noel Company produces different types of cookies, lo cambiaríamos por different types of cookies are produced by Noel Company. Quiere decir que va a cambiar el foco de la atención. Ya no va a ser que la compañía Noel produce diferentes galletas, sino que las galletas, en este caso, serían producidas por la compañía Noel. Entonces, generalmente, la voz activa y la voz pasiva nos sirve para narrar eventos o narrar situaciones. Ustedes dirán, ¿pero para qué hacemos eso? Pues precisamente para darle un matiz diferente cuando nosotros estamos relatando algo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de passive voice. Se centra en sobre quién recae la acción. Como les comentaba, many types of cookies are produced by Noel Company. Entonces, como les comentaba acá, voz activa, quien la realiza, quien la hace. Voz pasiva, quien la recibe o quien se ejerce la acción. Vamos entonces a ver acá. Cuando se utiliza la voz pasiva, se debe utilizar la siguiente estructura. A mí no me gusta mucho mostrarles estructuras, pero digamos que generalmente en voz pasiva y voz activa, ustedes siempre van a encontrar una estructura. Entonces es bueno que esta la tengan clara. Y es que generalmente va a ir el sujeto, que en este caso pues sería many devices. Luego viene acompañado del verbo to be, ¿sí?
Luego viene el pasado participio, que en este caso sería produced, and we're going to be followed up by and the agent. Cuando nosotros hablamos de un agente, ¿cierto? Estamos hablando sobre la persona o el agente que lo hace. Más o menos para que sea un poquito más entendible, el sujeto que lo realiza, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a ver esta descripción que dice agent, está hablando sobre el sujeto que la realiza. Entonces, many devices are produced by Sony. En este caso, esta sería la forma de hablar de voz pasiva. Acá también el material nos muestra verbos que generalmente ustedes van a encontrar mucho cuando se están utilizando gestión de cadena o cadenas de producción. Generalmente ustedes van a encontrar mucho estos verbos, que serían to stock, que sería pues hacer inventario, manufacture, que sería manufacturar o crear, producir, apilar, provisionar, distribuir, consignar, leer y consultar. Entonces, si yo les digo a ustedes, chicos, ¿quién me puede dar un ejemplo utilizando la voz pasiva? Si yo les digo, cambiemos este ejemplo, este produce, y utilicemos uno de estos verbos, digamos stock, ¿cierto? Tenemos este ejemplo acá. Ahí. Many devices are produced by Sony. Si yo les digo stocked, ¿cómo quedaría la oración? En voz pasiva. Solamente habría que cambiar el verbo, pero ¿cómo quedaría la oración? ¿No one? ¿Ni idea, chicos? Ok. Entonces, en este caso, nos quedaría many devices are stocked by Sony. Quiere decir que muchas de las cosas que se producen, or devices, o muchos de los producidos, se guardan o son guardados por Sony. Recuerden entonces la diferenciación que vamos a tener entre voz activa y voz pasiva, para que ustedes lo tengan claro. Ahora, en la parte de abajo también van a encontrar más verbos para poder realizar esta partecita. ¿Tienen algunos otros ejemplos de voz pasiva? Para que ustedes lo tengan claro. Ahora, esta sería la parte que nosotros vamos a tener en este primer taller, ¿cierto? Que sería sobre, más que todo, pues este tema que ya les mencioné, que es voz pasiva y voz activa. Now, what I want you to do, guys, la idea es que alguien, no sé, el que quiera, me pueda colaborar leyendo la primera parte de esta lectura que tenemos en el taller. Sería esta primera parte que les voy a subrayar. Y esta primera parte lo que va a hacer es que vamos a intentar inferir de qué nos está hablando para empezar a responder las preguntas. Entonces nos ayudaría, pues la idea es que ustedes también puedan empezar a ver cuáles podrían ser las respuestas dentro del taller. Entonces lo voy a subrayar en este momento. Y no sé, el que me quiera colaborar, por favor, para poder seguir. Yo leo. Okay, go ahead. Determined to pay as low a price as possible for materials manufacturers have Yes. additionally cultivate warm relationships with suppliers. In the words of one general manager, the best approach the supply
To supply. To supply is to have as many players as possible fighting for their piece of the pie. Me perdí. That's when you get the best pricing, excellent supply chain management requires a more enlightened mindset, recognizing as a more progressive manufacturer did our supplier costs are in effect our cost. Okay, very good, thank you. Could you please remind me your name? ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Ángela Fernández. Okay, thank you, Angela. Okay, so they are talking about things that we need to take into account when we're talking about the chain supplies. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Manufacturers have not cultivated good relationships in order to get low rates, good products, or better services. De acuerdo a lo que leyó Ángela, más o menos, ¿cuál sería la respuesta? Nos estaba diciendo que los productores o los manufactores no tienen generalmente buenas relaciones para poder conseguir precios bajos, buenos productos o mejores servicios. Yes. Buenas relaciones. Buenas relaciones. Ah, yes. No, but dice, manufacturers have not cultivated. Quiere decir que no han cultivado buenas relaciones. Para obtener, ¿qué? Precios bajos, buenos productos o mejores servicios. Vamos a revisar la primera parte. Dice, determinados a no pagar precios, determined to pay as low a price, determinados a pagar un precio bajo, o lo más bajo posible por los materiales, los manufactureros o manufactores have not traditionally cultivated warm relationships with suppliers. No han cultivado buenas relaciones con los suppliers. Entonces, la razón de que no tengan una buena relación es para conseguir bajo costo. Low rates. Entonces, sería la número 1. Okay, let's continue. If we force our supplier to provide 90 days of conceded material when 30 days are sufficient, the cost of that inventory will find its way back into the supplier's price to us since it increases his cost structure. Entonces, dice, a general manager compares supplying to. Nos dice que un manager generalmente compara el supplying con juguetes, con un trozo de pastel o manzanas. Vamos a ver dónde lo encontramos. A piece of pie, of the pie. A piece of the pie. Arriba. Where is it? Where is it? Sí. Lo comparaba con una pieza de pastel. Está arriba. Donde inicia la página, enseguida de ese párrafo. Here? Ah, yes, I can. Their piece of the pie. Very good, thank you. Okay, aquí está. Vamos a ponerla en amarillo. Okay, very good. Yes, a piece of the pie. And finally, we're going to be checking that it says, supplier costs are also provider's costs, manager's costs, or manufacturer's cost. Vamos a ver si lo encontramos. Okay. While manufacturers
should place high demand on suppliers, they should also realize that partners must share the goal of reducing costs across the supply chain in order to lower prices in the marketplace and enhance margins. The logical extension of this thinking is gain-sharing arrangements to reward everyone who contributes to the greater profitability. Entonces, nos dice que sería la número B. El managers, mentiras, la número C. Suppliers costs are also manufacturers costs. Bueno, esa sería la primera, bueno, uno de los puntos del examen, del taller que tenemos. Entonces, before we continue with the next one, antes de que continuemos con el siguiente, guys, do you have any questions with this workshop? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el taller que no le haya quedado claro alguno de los puntos, chicos? Lo podemos hacer ahí, pues como ya veo que se puede escribir, lo podemos escribir sobre ese. Sí, claro. Ustedes lo pueden hacer sobre el mismo taller. Obviamente pues tienen que responder, pero yes, of course. Of course you can do it. Claro que sí lo pueden hacer ahí encima. Okay, it seems that no one has questions. Parece que nadie más tiene alguna duda. Okay, very good, guys. So, now we're going to be moving on. Vamos a seguir entonces al siguiente taller. Vamos a verlo por acá. Entonces, vamos a cerrar este acá. No. Pregunta, el primer punto, los primeros, el primer punto, leer el texto y respondemos la palabra que hace falta, ¿verdad? Vamos a organizar la falta. El otro dice, organice el texto, ¿sí? O sea, por ejemplo, el A dice, está todo pegado, people want convenience. Espérate, yo lo vuelvo a abrir. La primera parte nos dice, read the following text and answer the questions below. Entonces, vamos a leer acá y vamos a organizar, ¿cierto? Entonces, solamente vamos a leer el texto acá y vamos a leer cada uno de estos párrafos que tenemos acá. Estos que están acá, que les estoy resaltando en este momento, ¿sí? Estos párrafos que están acá deben ser organizados dentro de estos párrafos, ¿sí? Entonces, dentro de este párrafo va a haber un enunciado de acá o va a haber una oración de acá, que es la que corresponde, ¿vale? A la parte donde está la línea. Ya. Es solamente la parte que está en la línea. Recuerda que hay uno que está por fuera, hay uno que no es correcto, entonces pues hay que descubrir cuál es el que no para no meterlo dentro del párrafo, dentro de la lectura, ¿vale? Listo. Ok, very good. En el punto número 2, sinónimos. En el punto número 3, contestar las preguntas. Point number 4, punto número 4 es el que es un poquito más pesado. Identificar si se está hablando de voz pasiva o voz activa. And finally, organizing the words, organizar las palabras que tenemos acá, ¿vale? El punto número 3, como les dije, que deberían cambiar o que deberían realizar, pues no lo van a realizar. Ese punto no lo vayan a hacer. Si lo quieren hacer, pues ya es cuestión de ustedes, pero no es necesario que lo hagan. Eso por esta primera parte. Ok, ese sería el primer taller que ustedes deben entregar. Ahora, vamos a ver qué tenemos que hacer en el segundo taller. Pero antes de que veamos qué hay en el segundo taller, es importante que ustedes tengan claridad sobre dos cositas. ¿Cómo vamos a utilizar o cuál es la diferencia entre un verbo regular en inglés y un verbo irregular? Antes de que continuemos, chicos, yo quiero preguntarles, ¿ustedes conocen cuál es la diferencia de un verbo regular y un verbo irregular? ¿O para ustedes todos son iguales? Profe, la diferencia es que uno es un presente, pasado y pasado participio, ¿no?
Más o menos. Sí, no. Tiene que ver con eso, pero no. Va por ahí. ¿Alguien más? O también puede ser que los verbos irregulares se le agrega la ed. No, espere, los verbos regulares se agrega la ed y los irregulares cambia. Ajá. Very good. Exacto. Ajá, very good. That is the difference. Sí, señor. Esa es la diferencia. Antes de ver esa parte, antes de llegar acá, vamos a ver entonces un poquito y vamos a aclarar esa duda que de pronto algunos tienen sobre qué es un verbo regular y un verbo irregular. Para eso vamos entonces a ver cuál es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de verbos regulares e irregulares, en inglés siempre vamos a estar hablando de verbos en pasado, ¿vale? ¿Por qué es importante tener o hacer esta aclaración? Porque muchas veces las personas pueden creer que estos también se presentan en presente, verbos en presente, y no, solamente sucede con los verbos que están en pasado, with the verbs that are going to be in past. Ahora, vamos a ver entonces cuál es la diferencia de un verbo, ¿sí? En presente y en pasado. Ustedes pueden ver acá que nos dice, every evening he washes the dishes every evening, ¿cierto? Es una actividad que se realiza todos los días. Y nos dice que él lava los platos todos los días. Pero cuando hablamos de pasado, estamos hablando de una acción que se realizó y que ya terminó. Quiere decir que no es que se repita muy frecuentemente o que ya se terminó. Entonces tenemos, he washed the clothes yesterday evening. Es muy diferente que él lave los platos todos los días a que él haya lavado la ropa ayer en la tarde, ¿vale? Hay que tener clara esa parte. Ahora, muchas veces cuando uno le dice a alguien o ustedes escuchan un verbo en infinitivo, pues la gente dice como que es un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo es un verbo que está en presente. El verbo jugar, solamente jugar, está en infinitivo. Si yo lo paso a pasado, entonces sería jugué, obviamente en español. But if we're going to be talking in English, we're going to be changing it just a little bit. Vamos a cambiarlo un poquito en inglés. Si yo hablo del verbo jugar, que sería play, en pasado sería played, que sería con una ed. Tendría que agregarle una ed. Otro verbo regular sería el verbo wash, ¿cierto? Que sería lavar. Entonces, wash en pasado sería washed, ed, ¿vale? Dime. One question. The verb play también significa tocar, ¿no? Ajá, tocar. De tocar algún instrumento. Pero pues en este caso, como para no cambiarlo por otro, o sea, para que no tenga otro significado, pues el inicial o el general es play, que es de jugar. ¿Ok? Ok. Thank you, thank you. Ok, ahora, vamos a ver entonces qué es un verbo irregular. El verbo go, que es el verbo ir, ¿cierto? Va a cambiar. En pasado, no se le agregaría la ed como se les está agregando a los otros dos verbos, porque son verbos regulares. Nos referimos a un verbo irregular cuando hace esto que está haciendo el verbo go, que cambia completamente la forma de escritura. Entonces el verbo go en pasado no sería goat, ¿cierto? Sino sería went. Entonces hay que empezar a tener claridad cuáles son los verbos que están empezando o que cambiarían. Vamos a ver entonces otra de las diferencias que tenemos. La más clara es que los verbos regulares terminan en ed, en pasado, ¿cierto? Work, worked, stay, stayed, listen, listened, en irregular verbs. La forma cambia. Tenemos el verbo comer, ate, ate, see, saw, fly, flew. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que eat va a cambiar a ate, see va a cambiar a saw y fly va a cambiar a flew. Ninguno de estos va a seguir la regla de agregarle la ed al verbo. Entonces, ¿cómo se sabe cuáles son cuando es un verbo es regular e irregular? Realmente hay que aprenderlos o buscarlos, porque no tienen así como una diferenciación. Ahora nos va a mostrar otras reglas que tenemos que tener en cuenta con algunos verbos que siguen siendo regulares, ¿cierto? Nos dice que el verbo stop, que es parar o detenerse, como termina en una consonante, en este caso es la P,
vamos a tener que duplicarla y agregar el ed para que siga siendo regular. No puede ser irregular por ninguna otra forma, va a ser regular. Nos vuelve a pasar lo mismo con el verbo travel, que sería viajar. Entonces, travel, traveled. Y se multiplica o se duplica la L. Entonces, LLED. Luego tenemos at. When the verb ends with E, cuando el verbo termina en E, pues vamos a agregar solamente la D. Hay algunos verbos que no necesitamos ponerle ed, como en este caso. And finally, we're going to be checking a consonant. Cuando terminan en una consonante, en este caso, es la Y. Cuando tenemos verbos que cambian o que terminan en Y, vamos a tener que cambiar esa Y por una I latina y agregar el ed. Tidy, tidied. Cry, cried. Ahí tenemos algunos ejemplos. Esto ya es la forma de las positivas, o más o menos cómo se dirían los verbos en forma positiva, pero pues realmente no es necesario o no vamos a pasar por esa parte. Más que todo son ejemplos de cómo lo vamos a hacer. Lo que sí quiero es que ustedes puedan ver la forma negativa. La forma de negar en pasado es un poquito diferente a como lo haríamos en presente. Bueno, realmente no es tan diferente, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a negar algo, generalmente vamos a tener que negar un auxiliar. En este caso, es el verbo do, ¿cierto? La forma del verbo do en pasado sería did, este que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, did, do va a pasar a ser did en pasado. Esta sería la forma abreviada de esto que está acá. Entonces, did not pasa a ser didn't. Es lo mismo. Ustedes pueden utilizar las dos formas y ambas son formas negativas correctas. Cuando vamos a decir que no hacemos algo. Bueno, que no hicimos algo en el pasado. Entonces, they didn't play basketball yesterday. Ellos no jugaron basketball yesterday. Como ustedes se dan cuenta, estamos negando el auxiliar, no estamos negando el verbo. Estamos diciendo que ellos no realizaron, o bueno, en este caso, no jugaron basketball ayer. Para decirlo de forma positiva, pues, they play football. Entonces, cambia diferente de cómo lo queramos utilizar. Pero es importante que ustedes vean la forma de negarlo. Nuevamente, they didn't go to the cinema last weekend. ¿Qué pasa con esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que go irregularmente se vuelve went? Cuando nosotros hablamos en pasado de una acción que no se hizo, bueno, en este caso no se realizó, lo que vamos a hacer es que vamos a, como les mencioné, negar el auxiliar, que en este caso sería el didn't. Y como pasa esto, no tenemos que cambiar el verbo. O sea que aquí no tendríamos que decir they didn't went, porque este didn't ya nos está dando a entender que está en pasado, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta para cuando vean frases así. Cuando ustedes tienen esto, el verbo ya no debe cambiar, porque pues este mismo ya nos está dando la negación en pasado. Cosa que cambia un poquito cuando hacemos una frase en forma positiva. They went to the theater. Como ustedes pueden ver acá, que nos están diciendo que no fueron al cine, sino fueron al teatro. Entonces, va a cambiar dependiendo de cómo lo vayamos a hacer. Finalmente, vamos a ver cómo hablar o utilizar la forma de pregunta, ¿cierto? Cuando vamos a hacer preguntas de sí o no, fuiste al trabajo, almorzaste, etcétera, etcétera. Did you have lunch? Did you go to work? Vamos a ver. Entonces, Garfield, did you do this? ¿Tú hiciste esto? Que fue estrellar a Oli contra la pared. Yes, I did. ¿Sí? Sí lo hice. Entonces, como se pueden dar cuenta, chicos, estamos iniciando la pregunta con el auxiliar, que sería did, ¿cierto? Y did, en este caso, sería un verbo irregular, porque no está siguiendo nuestra norma de agregarle un ed. Ahora, ustedes también pueden responder preguntas que se hagan con did con el mismo did. Did you do this? ¿Hiciste esto? Yes, I did. ¿Sí? Sí lo hice. Aquí tenemos otros ejemplos. Did Garfield kiss Audie a few seconds ago? No, he didn't. Did he kick him? Yes, he did.
¿Sí? Sí lo hizo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los verbos regulares o irregulares? Pues que su forma de escritura va a cambiar. Entonces es para que ustedes lo tengan claro. Yo por acá les tenía una lista para que la pudieran ver. Sin embargo, me gustaría más podérselas compartir. Quería preguntarles, I wanna ask you guys, ¿el vocero de este grupo del 99 está en la clase? ¿Está en la sesión? ¿O ustedes lo conocen? Sí, profe, dígame. Ok, necesito porfa que me agregues al grupo de WhatsApp porque el profe Gustavo no me ha agregado. María, profe. El Y, problema es que el que tiene el mando de ese grupo es él. Y para meter a alguien hay que decirle a él. ok, la cosa es que yo ya le he dicho como 4000 veces. Ok, Bueno, profe, very good. Don't worry. déjeme yo y lo llamo y le insisto para que lo meta a ver. Dale, yo ahorita más tardecito igual le vuelvo a escribir a él para que para que me meta al grupo. Chicos, importante, porque pues al grupo de WhatsApp les quiero pasar cositas, entonces les quiero mandar pues material para que ustedes vayan viendo y etcétera, así como esta lista de irregulares. Entonces ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué estamos hablando de irregulares? Si ahorita estamos hablando de paso. Pues, bueno, estamos hablando de regulares y irregulares, porque nuestro siguiente taller, that is this one, que es este que tenemos acá, vamos entonces a ver o vamos a hablar sobre pasado de regulares y irregulares. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. Finally, we're going to be checking what do we have to do. Vamos entonces a ver o a seguir a la parte en qué tenemos que hacer, ¿vale? Antes de que sigamos a esta parte, chicos, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo hablar en pasado o bueno, de los verbos regulares e irregulares que no haya entendido? ¿Algo que no les haya quedado claro? Profe, Señor. creo que pues a mi entender le faltó explicar que hay unos verbos irregulares que no cambian. O sea, como cos, que es cos. Ah, ok, sí, gracias, sí, señor. Bueno, otra cosita y muchísimas gracias por recordarme, es que hay algunos verbos, y aquí tenemos algunos en pantalla, que no cambian en su forma de pasado y en su forma de pasado participio, ¿sí? El pasado participio es una forma del pasado, entonces para que ustedes lo puedan ver, lo puedan entender, ya se los voy a mostrar, aquí lo tenemos en pantalla. Tenemos el verbo que es awake, despertar. El pasado participio sería awoke. Digo, el pasado sería awoke, que fue despertó, y el pasado participio sería awoken, que sería despertado, ¿vale? Entonces, hay verbos como cast, que sería lanzar, o invocar, que sería cast. O como el verbo que tenemos acá, que es buy, que sería comprar, que el presente sería buy, el pasado sería both y el pasado participio también sería both. ¿Para qué nos sirve el pasado participio? Cuando nosotros vamos a hablar en diferentes tiempos adverbiales, generalmente en pasado, ¿sí? Eso es un tema que ya lo vamos a ver adelante para que no se me vayan a confundir, pero la idea es que ustedes también vayan conociendo o vayan preguntándose qué es un pasado participio, ¿cierto? O sea, ¿para qué utilizaríamos un pasado participio? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, I have been awoken all weekend. He sido despertado toda la semana by, I don't know, by my mother, por mi mamá. Entonces, es una acción que inició en el pasado y todavía se mantiene en el presente. No nos vamos a involucrar mucho con ese tiempo adverbial, pero es algo que existe para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, ¿no hay preguntas aparte de esa? ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, vamos entonces a pasar a la parte de la explicación del segundo taller. Actividad de aprendizaje 14, la evidencia 3. Dice, bueno, point number 1, we need to read this customer satisfaction. Vamos a leer entonces esta primera customer satisfaction y luego esta lectura que tenemos de la satisfacción del cliente, ¿vale? Entonces, luego de esto, de estas son 1, 2,
3, 4. De estos 4 párrafos, vamos a contestar algunas preguntas. They're going to be true or false. Van a ser de verdadero o falso, ¿vale? Entonces, para que la tengan en cuenta. Number 3, for each paragraph, write a sentence that resumes the idea. Entonces nos pide que por cada uno de estos párrafos, que son 4, ustedes deben realizar o deben crear una oración que resuma la idea de cada párrafo. Entonces aquí tenemos Customer Satisfaction is the ultimate goal. Van a leer y a raíz de esta lectura, ustedes van a hacer o van a crear un párrafo que resuma la idea principal de este. Y asimismo con los demás párrafos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. That will be the point number 3. The point number 4. Escriba y clasifique los verbos en regulares e irregulares contenidos dentro del texto. So, in each part or in each paragraph that you're going to find over here, en cada uno de estos párrafos que ustedes van a encontrar acá, van a encontrar verbos que están en presente, están en pasado, y la idea es que ustedes se organicen los que son regulares y los irregulares. Y los pueden organizar dentro de estas casillas que tienen acá. Luego nos dice, 5. Conjugue los verbos en pasado y en presente simple. Recuerden entonces los verbos en infinitivo y los verbos en pasado, independientemente si son regulares o irregulares. Finally, we're going to be moving on to the point number 6. Vamos a seguir al punto número 6, que dice, con la ayuda de los verbos, elabore una lista de 10 oraciones sobre la lectura. ¿Vale? Entonces, con esta lista de verbos, lo que ustedes van a hacer es crear 10 oraciones utilizando los verbos que encontraron dentro de la lectura. Realmente este taller no es muy largo, it's not that long, but it's necessary that you know everything that you're gonna do. Es necesario que cada uno o que ustedes sepan qué van a hacer en cada uno de los puntos. And that will be this other workshop. Este sería el segundo taller. Ahora, vamos a ver la fecha de entrega para estos 2 talleres. Bueno. Las fechas de entrega para estos 2 talleres, bueno, ya están vencidas, pero yo las voy a actualizar para que ustedes lo puedan entregar dentro de 15 días. Entonces, hoy estamos a 8, 15, el 22. Para el miércoles 22, ustedes deben entregar ambos talleres, ¿vale? ¿Alguna duda? Profesor, de la actividad 12, hay Sí. una evaluación que no está habilitada para poderla hacer, y de la actividad 11, la evidencia 2, falta calificar. Listo, vale. Entonces, de la evidencia 11, yo lo que les comentaba, yo he visto los trabajos, están ahí, los tengo que calificar, no se preocupen. Y del examen, yo lo habilito a partir de mañana para también que se cierre el 22. ¿Listo? O sea, para que ustedes puedan entregar estas 3 cosas el 22. ¿Vale? Ángela. ¿Y Diego? Listo, sí, señor. Ok, chicos. Bueno, una última cosita. En cuanto el profe Gustavo me agregue al grupo, les paso la grabación de la clase para que ustedes puedan ver los 2 talleres y los compañeros que no vinieron, pues que puedan presentar las 2 evidencias y el examen que me comenta Ángel. Entonces, así estamos. Bueno, chicos, ¿alguna duda acerca de los 2 talleres o del último taller? Do you have any questions? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les quede claro? De la actividad 14 hay otro de inglés. ¿Ese lo califica después o...? Ese lo vamos a realizar después, no te preocupes. Esa es otra sesión que vamos a tener más adelante, ¿ok? Brody, una preguntita. Dime. ¿Qué posibilidades hay de que creemos un grupo aparte de inglés con usted? Que sea como más expedito, más rápido, más ágil con usted directamente. Si lo quieren crear, si el vocero está de acuerdo, este es mi número. Digo, mucho mejor. Sí, yo no tengo problema. Sí, profe, porque es que uno hay veces que no, que el profesor de inglés está ocupado, que no me contesta. En cambio, en el grupo, ustedes pueden ver todo, pueden
enviar las actividades. Si los muchachos tienen alguna pregunta, ahí y le responden. Claro, No, sí, claro, chicos. Ese es mi número. Si quieres, Diego, puedes crear el grupo y los agregas y me agregas. Y sí, chicos, bueno, esa es otra cosa que también quería aclararles. El profe Gustavo no les está diciendo mentiras cuando les dice que yo estoy ocupado, porque el tema es que no hay otro profesor virtual para las fichas de inglés, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que son ustedes y como otros 22 grupos que no tienen profe de inglés y yo soy el único profe. Entonces, a veces yo programo una clase y esa clase se me cruza con otra y tengo que reprogramar y así, y así, y así. Entonces, algunas veces creería que no, de aquí en adelante no, pero pues algunas veces si yo les digo, chicos, hoy no tenemos sesión, pues es porque estoy con otros grupos. Pero pues realmente ustedes, por lo que yo he visto acá, a ustedes no les falta mucho para terminar lo de inglés. Entonces, pues de aquí en adelante, aquí en agosto, tenemos tiempo para terminar. Entonces, sí, yo no tengo problema en crear el grupo o que se cree el grupo. bueno, profe, el número es 310-622-8434. No, 310, ya, ahora sí, ese es. 310. Ajá. No, profe. Es 310, casi el mismo. 628-8433. Sí, sí, señor, ese es. Ok. I understand. Ok, very good. Y bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. La sesión no estuvo tan larga, estuvo apenas de 1 horita. I will see you next Wednesday. Nos vemos el próximo miércoles. Tenemos sesión a la misma hora. Entonces, ¿para qué? Pues ustedes estén pendientes. Yo vuelvo a hacer el anuncio y ustedes estén claros de que nos vemos la otra semana. Entonces, ya saben, tienen tiempo o tienen plazo hasta el 22. Tienen 15 días para realizar los 2 talleres. Y la evaluación que ya la voy a habilitar. ¿Ok? Ok. Ok, guys. No se preocupen por asistencia, chicos. Yo generalmente no les tomo asistencia y les voy a decir por qué. Porque muchas veces muchos no pueden venir e igual terminan respondiendo con los talleres. Entonces yo no tomo la asistencia o esta sesión por lo menos no les voy a tomar asistencia porque pues es la primera sesión. Listo. Ya en las Ok. próximas vamos viendo. ¿Ok? Ok, teacher. Okay, guys. Have a great night. Que tengan una feliz noche, chicos. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Vale? Feliz Dime, Ok, Eduardo. profe. Buenas noches. Hola, See Eduardo. you. Dime. Listo. Gracias, profe. Buenas noches. Bye, bye, Alejandro. Bye, bye, Ángela. Bye, bye. Bye, bye, Diego. Bye, bye, profe. See you. See you on See you Wednesday. later. Ajá. Okay. Ok, bye, bye.